Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a esa transmisión en vivo y en directo de Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Nuevamente agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de reunirnos alrededor de su santa palabra. Hoy es martes y todos los martes y jueves estamos analizando un tema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Hemos dedicado todos los martes y los jueves al ser las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, para que hagamos un análisis de los acontecimientos antes del fin. La escatología, precisamente, es una rama de la teología que hace ese estudio reflexivo a la luz de la palabra de todo aquello que va a acontecer conforme se acerque la segunda venida de nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso es que el análisis que estamos haciendo de los eventos escatológicos lo hacemos desde una perspectiva de Mateo 24, donde Jesús da una serie de señales antes del fin. Jesús contesta a los discípulos respecto a todos los eventos que van a girar alrededor de su segunda venida. Corresponde en esta tarde-noche que analicemos la segunda señal de 10 grandes señales que Jesús da en Mateo capítulo 24 y la hemos titulado Rumores de Guerra. De eso es de lo que estaremos hablando en los próximos minutos. Rumores de guerra. La segunda señal que Jesús da en Mateo capítulo 24. Como es de costumbre, leemos Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, porque es una advertencia de Jesús cuando nos dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes, mi pueblo, los salvos, los creyentes que están santificándose, que están preocupados por lo que a Dios le preocupa, que están trabajando en la obra, ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Esa advertencia es tan importante leerla y releerla, porque vuelvo a reiterarle, el mundo se divide en dos grandes grupos: el grupo que no quiere nada con Dios y que por tanto no gozará de la vida eterna, y el segundo grupo que sí está muy preocupado por las almas que se están perdiendo, están a brazo partido engrandeciendo el reino. A esos es a los que Dios les está hablando, de que no tienen que sorprenderse, no tienen que asustarse, no tienen que intimidarse. Más bien más adelante, casi al final del capítulo 24, Jesús dice: cuando sucedan esas cosas, los hijos e hijas de Dios nos levantamos, erguimos nuestro cuerpo, o sea, sacamos pecho y nos alegramos al saber que la venida de Jesús por segunda vez está más cerca que nunca. Recordemos que el detalle de las 10 señales de Mateo 24 son muy escuetos. Jesús nada más va hablando de las falsas doctrinas, luego va hablando de las guerras, luego me habla de las pestes, luego procede a hablarme del hambre y los sucesos que van aconteciendo. Es muy poca la información que tenemos en Mateo 24 para poder tener una visión más panorámica respecto a los eventos escatológicos, y es ahí donde tenemos que ir entonces a otros libros o cartas de la Biblia que están concatenados con estos hechos que estamos analizando, y uno de ellos es Apocalipsis. Por eso estamos utilizando esta infografía que la hemos circulado en todas nuestras redes sociales, y vamos haciendo un emparejamiento de cada una de esas señales
que están en Mateo 24 y que preceden al fin, versus una serie de sellos, como le llama el apóstol Juan, a una serie de juicios que se encuentran en el capítulo 6 de Apocalipsis, y vamos viendo la correspondencia entre cada señal de Jesús y su respectivo sello, que ahora sí Juan nos hace una ampliación muchísimo mayor. Por eso es que es importante que vayamos entonces de la mano con Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6. Este tema de los jinetes del Apocalipsis, que van de la mano con las señales de la segunda venida de Jesús que aparecen en Mateo 24, estos caballos que son montados por jinetes no solo aparecen en el libro Apocalipsis. Cuando vamos al libro de Zacarías, el profeta Zacarías, un profeta escatológico, y vamos al capítulo 6, los primeros 8 versículos de esos capítulos, de ese capítulo 6 nos dice, está hablando Zacarías, tiene una visión y dice: levanté la vista y vi 4 carros. El primer carro era tirado por caballos alazanes. El color alazán es un color rojo, bermejo, rojizo, carmesí, como usted quiera llamarlo. El segundo era tirado por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos o caballos manchados o caballos amarillentos. Son caballos que no son blancos, que no son verdes, que no son amarillos, no son cafés, no son negros, son esos tipos de caballos que son manchados, por decirlo de alguna manera. Dice Zacarías, continúa, Zacarías pregunta quiénes son, recibe una respuesta: estos son los 4 espíritus celestiales que salen a recorrer la tierra, los que fueron hacia el país del norte, han ejecutado mi juicio y así han apaciguado mi ira contra ese país. Vamos entonces comprendiendo muchísimo más claramente que estos grupos de caballos, esto que se analiza en esos carros tirados por caballos, son juicios de Dios. Al igual que los jinetes montados sobre caballos en los primeros sellos de Apocalipsis capítulo 6 son juicios de Dios. Quiere decir que las primeras señales que Jesús nos da en Mateo capítulo 24 son entonces juicios de Dios. Vean qué interesante cómo vamos entonces comprendiendo estas señales que están viniendo sobre el mundo. Jesús está enviando juicio sobre el mundo. Esos caballos, esos carruajes, esos jinetes son emisarios del juicio de Dios, como lo son las falsas doctrinas, aunque nos cuesta un poco entender las falsas doctrinas. Es interesante que viéndolas desde un punto de vista positivo y no negativo, las falsas doctrinas, ¿qué es lo que hacen? Pues filtran o dividen en dos los que creen la verdad y los que quieren creer la mentira. Aquel que se niega a creer la verdad definitivamente entonces va a abrigar la mentira, abriga la falsa doctrina, y esa falsa doctrina es la que al final va a terminar condenando a esa persona. Por eso es muy importante que en el tema de las doctrinas erróneas entendamos que quienes las abrigan, claro, son todas aquellas doctrinas que le permiten al hombre hacer lo que le da la gana. Por eso el hombre las busca, por eso son tan apetecidas, porque le decimos al ser humano lo que ellos quieren escuchar. Por eso tiene miles y millones de adeptos. Claro, eso es lo que el hombre anda buscando. Pero esas doctrinas, tarde o temprano, se vuelven en instrumentos de juicio en la mano de Dios, porque por abrigar esas falsas doctrinas, el mundo será condenado. Dejamos ya la señal número 1, hemos sido muy amplios hablando acerca del jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, un jinete con un color de caballo falso, es la falsa doctrina, y ahora nos incorporamos a la segunda señal que Jesús nos da en Mateo capítulo 24 y está relacionada con las guerras. Recordemos que la guerra es ausencia de paz, y cuando no hay paz, inmediatamente se apresuran los conflictos y la autodestrucción. ¿Qué nos dice Jesús respecto a esta segunda señal? Les recuerdo
que estamos analizando Mateo capítulo 24. Mateo 24 contiene 10 grandes señales antes del fin y los principales eventos que van a ocurrir en la segunda venida de Jesús. Su venida por los santos, su venida con los santos. Y Mateo capítulo 24 en sus últimos versículos termina hablándonos acerca de las recompensas y los castigos que van a recibir los seres humanos dependiendo de las acciones, de las palabras y de los pensamientos a los que hicieron uso aquí en la tierra. En ese momento estamos analizando la segunda señal que aparece en Mateo 24 capítulo 6 y que dice: ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. No se dejen llevar por el pánico, dice Jesús. Esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Recordemos que las señales que estamos viviendo, los sellos del Apocalipsis que estamos viviendo, esas señales que se dan en los tiempos del fin que inician con la ascensión de Jesús al cielo y que terminarán con su segunda venida. Usted y yo estamos inmersos ya desde hace 2000 años en esos tiempos finales. Sin embargo, Jesús nos dice que aún no es el fin total de las cosas, que lo que vamos viendo es una serie de señales en todo el mundo, pero que van a irse incrementando y acentuando como dolores de parto en una mujer que está a punto de dar a luz. Eso Jesús es muy claro en Mateo capítulo 24, versículo 8. En el tema de las guerras, lo que nosotros estamos viendo en este momento, el mundo está desbordado en muchos conflictos bélicos, país contra país, guerras civiles, mucha situación de violencia extrema en muchas naciones. Nosotros estamos viviendo precisamente esta profecía de Mateo capítulo 24, versículo 6. Ahora, estos eventos como los falsos maestros, las pestes, las hambres, los terremotos que vamos a ver ahora más adelante, han marcado claramente la historia desde la aparición del hombre. El mundo desde la caída del ser humano, que es el producto número uno del pecado, han generado una serie de subproductos que han venido apareciendo a lo largo de la historia, pero que van a ir poco a poco incentificándose. Ahora, Jesús solo me dice que vienen guerras, que acercándose su segunda venida van a generarse una serie de conflictos bélicos en muchas partes del mundo. Por eso es que tenemos que ir entonces al libro de Apocalipsis en el capítulo 6, que nos amplía un poco más este concepto de esta profecía acerca de las guerras. Cuando nos dice el versículo 3 y 4 del capítulo 6, dice la palabra del Señor: cuando el Cordero rompió el segundo sello, salió entonces un caballo rojizo, y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran, y le dieron una gran espada. Somos incisivos en dejar totalmente claro que las primeras señales de Mateo 24 y estos jinetes que montan caballos en Apocalipsis 6 son juicio de Dios sobre el mundo y que son llevados a cabo por el ser humano, pero bajo un control estricto de Dios. El Señor es el que controla todo el ajedrez divino. El hombre es instrumento de juicio sobre el mismo hombre. Por eso nos dice que cuando se se rompe ese segundo sello, dice que Dios le da permiso, Dios autoriza, Dios controla, Dios dice cuándo sí, cuándo no, en qué esfera, cómo moverse, cómo hacerlo. Y algo que Dios ha traído sobre esta humanidad es precisamente el acabar con la paz del mundo. La guerra en este mundo, las guerras que hay en muchas naciones, se convierten en instrumentos de juicio de parte de Dios. Vean qué interesante la correspondencia entonces que tiene Mateo capítulo 24, versículo 6,
con el jinete que monta el caballo rojizo o bermejo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3, y que está relacionado con las guerras. Es importante el paralelo que lleva uno y otro. Ahora, Dios está controlando los acontecimientos del mundo. El Señor le ha dado permiso a ese jinete que quite la paz en el mundo. En el mundo no puede haber paz. Recordemos que en el sentido general del término paz, la paz es un regalo de Dios. La paz no la encuentras en el hombre. La paz no la encuentras en ningún lado, porque la paz es un obsequio que Dios le da al ser humano. Y el problema es que una vez que el hombre quita esa paz, inmediatamente lo que se genera son conflictos, lo que se genera es autodestrucción. Una definición más clara del término guerra es precisamente ausencia de paz. La guerra llega cuando no hay paz. Todo conflicto bélico que encontramos en las naciones, que encontramos en nuestros hogares, que los encontramos en nuestros lugares de trabajo, todo conflicto que se observa en las iglesias, esos conflictos que se observan en las calles, en la intolerancia cuando la gente maneja, todos esos conflictos que vemos en esas fiestas que se hacen donde la gente termina dándose de golpes, donde la gente termina hiriéndose, todo ese tipo de cosas, precisamente responden y cumplen el propósito de Dios para una humanidad perdida. Porque el mundo al final termina recibiendo lo que merece. El mismo Isaías, 700 años antes de Cristo, decía en el capítulo 48, versículo 22, no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Nunca, el mundo nunca jamás va a encontrar paz en el gobierno, nunca va a encontrar paz en una institución mundial. Recordemos que muchos de los ofrecimientos que los candidatos a puestos políticos hacen en nuestras naciones es precisamente estabilidad. Ellos nos hablan de seguridad social, ellos nos hablan de fin a la violencia, ellos nos hablan de paz en todos los estratos sociales de la nación, y eso es algo que es una falacia, una mentira. El hombre no puede prometer paz. Es interesante, usted tal vez ha escuchado acerca de los famosos premios Nobel de la Paz, premios que se otorgan, los premios Nobel se otorgan en diferentes ramas del quehacer diario del ser humano. Uno de ellos es el premio Nobel de la Paz, y el premio Nobel de la Paz se los entregan a aquellos hombres y mujeres que en un año calendario han promovido que haya paz en diferentes sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, premian la promoción de esa paz, pero la paz real no la pueden premiar. Nadie logra esa paz. Los famosos acuerdos de Camp David, por ejemplo, en los Estados Unidos, en cuanto a la paz en Oriente Medio, esfuerzos que se han hecho para que árabes y sionistas o los judíos se reúnan para ver si logramos esos acuerdos de paz en esa zona geográfica del mundo, se firman, pero esos documentos quedan ahí. No se logra avanzar en algo que es real. Por eso es muy importante dejar totalmente claro que nosotros estamos lejos en ese mundo de llegar a alcanzar la paz. Nunca vamos a obtener paz en este planeta. No existe, no es posible. A mí la Biblia me dice que conforme se acerca la segunda venida de Jesús, más bien los hombres irán de mal en peor. Es increíble cómo se ha incrementado la violencia. Es increíble cómo el amor se ha enfriado. Los valores, el respeto al prójimo. Es increíble, lo vemos en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros países, cómo el mundo cada vez es más insensible al dolor ajeno. El mundo cada vez es más violento. La gente cada vez es más intolerante. Ahora, este tema de las guerras no es nuevo para nosotros, no es nuevo en el contexto de Jesús. Recordemos que desde muy atrás, los que estamos estudiando Antiguo Testamento todos los lunes a las 8 de la noche a través de nuestra plataforma de YouTube y MP Radio,
Recuerde usted que hemos venido hablando acerca de esas guerras de conquista que la nación de Israel libraba sobre aquellas naciones que estaban ocupando la tierra prometida. Israel llegó a convertirse en el contexto histórico hace 3500 años como un instrumento de juicio en las manos de Dios para castigar a esas naciones idólatras, a esas naciones perdidas, todas esas naciones cananitas, los hebeos, los jebuseos, los fereceos, todos esos feos que habitaban en toda esa zona geográfica, precisamente iban a recibir el justo juicio de Dios, como lo recibió Sodoma, como lo recibió Gomorra, como lo recibieron los antediluvianos. Pero en materia de guerra, Dios siempre ha utilizado, y lo observamos en la palabra del Señor, cómo Dios ha utilizado las guerras como instrumento de juicio. Israel, a través de esas guerras de conquista, es la que lleva juicio cuando aniquila y borra del mapa completamente a esas naciones. Sin embargo, Israel misma, al apartarse de Dios, provoca, cuando vamos ya a la época de los jueces, aquellos famosos 300 años de 12 grandes ciclos, donde Israel se ha rebelado contra Dios. Israel se ha vuelto idólatra como los cananitas de su entorno. Israel ha desobedecido los mandamientos de la ley mosaica. Y es ahí donde Dios entonces, en 12 grandes ciclos, entre la época de Josué y de Saúl, es donde Dios envía a sus enemigos en los alrededores para subyugar a la nación de Israel. Vean qué interesante que en el tema de las guerras muchas veces las naciones se encuentran en este tipo de situaciones precisamente porque reciben lo que merecen. Cuando hay guerras en muchos países, cuando hay conflictos bélicos, es porque Dios está trayendo también juicio sobre esas naciones. Algún pecado han cometido, han traído ira de Dios sobre esas naciones. Es muy lamentable. Hay muchos países que hoy en día definitivamente no ven la paz, no ven la luz. Es un conflicto tras conflicto, año tras año. Y precisamente mucho de esto es la mano divina que está poniendo en orden situaciones que estas naciones han provocado. Y si continuamos después de ya cuando llega la etapa de los reyes en Israel, a partir de Saúl viene David, viene Salomón. A partir de Salomón, Israel tiene que librar grandes batallas con los arameos, con los sirios. Durante más de 150 años Israel libra 8 grandes guerras con los sirios, pero es interesante que estos sirios que le hicieron la vida imposible a Israel, allá por el año 732 van a caer en manos de los asirios, y también el reino del norte, que ya Israel se ha dividido, cae en manos de los asirios. Egipto, que era una de las naciones más portentosas de la época durante muchísimos siglos, Egipto también termina cayendo a manos de esos nuevos imperios que se van levantando. Asiria es el imperio dominante, luego vendrán los babilonios, luego vendrán los medos, luego vendrán los griegos. Vean qué interesante cómo nación que se levanta enjuicia a la que le antecede, pero vendrá una que los va a terminar a ellos subyugando. Viene Babilonia sobre Asiria, vienen los medos, los griegos, los romanos. Recuerden ustedes que los romanos se dividen, los bárbaros se invaden una parte, los turcos otomanos otra. Los mismos turcos otomanos desaparecen en la Primera Guerra Mundial del siglo pasado, y por eso es que es muy importante que nos quede totalmente claro que esto de las guerras no es algo novedoso, pero es algo que se va a ir intensificando. Y por si fuera poco, las guerras, usted y yo sabemos que generan otros subproductos. Cuando una nación está en guerra, utiliza todo su PIB, o lo que se conoce como Producto Interno Bruto, todos sus ingresos para generar armamento, para generar todo aquel, sostener todo el aparato bélico. Eso va a generar escasez, eso genera más violencia, genera hambre. Las guerras traen muchas enfermedades y, por supuesto, la guerra termina trayendo muerte. Vean qué interesante cómo Jesús va acomodando cada una de las señales de Mateo 24 en orden de importancia para que nosotros podamos captar lo severo
que es este tipo de juicios que Dios trae sobre el mundo. Cuando hacemos un rápido análisis de nuestro contexto histórico en cuanto a guerra y a violencia, hay una estadística muy interesante que nos dice que en 18 años, del año 2000 al año 2017, se generaron 1 millón de muertes por conflictos armados. Pero de la misma manera, 1 millón de personas murieron asesinadas debido al crimen organizado. Dicho de otro modo, un soldado que muere en guerra lleva aparejado un adolescente, un joven, una dama que muere producto del crimen organizado. Es increíble cómo hoy en día están matando a nuestros jóvenes, principalmente por temas de narcotráfico y crimen organizado. Todos los días del mundo en nuestros países están recogiendo a nuestros muertos, en su gran mayoría muchachos jóvenes, muchachos que nunca tuvieron oportunidad de estudiar, muchachos que se perdieron desde muy niños y que lastimosamente no llegan a superar los 25, los 30 años. La mayoría de personas por muertes violentas son nuestros muchachos. De cada 2 personas que muere producto de la violencia, 1 de cada 2 muere por armas de fuego. Cada año en este mundo se fabrican 8 millones de armas de corto calibre. Es increíble el poderío que hay para ensamblar armas de fuego. El mundo produce armas de fuego como bollos de pan. Y por si fuera poco, el mundo cada año fabrica 2 balas por persona. Si en ese mundo somos 8 billones de personas, el mundo fabrica 16 millones de balas. Si una no lo mató, por lo menos entonces se aspira que la segunda bala lo maten. Vean la capacidad de autodestrucción que tiene el ser humano y que no nos asusta. Eso es algo que no nos inquieta, eso es algo que no nos roba el sueño. Nos da mucha tristeza de que estos muchachos estén muriendo sin Dios y sin esperanza. Y aquí hay una gran responsabilidad para usted y para mí en cuanto a hablarles acerca del Señor. Tenemos muchos de nuestros jóvenes perdidos en diversas actividades que constantemente realizan, en sus fiestas, se drogan, se alcoholizan, pasan en ingestas de muchísimas sustancias que poco a poco en su juventud los va acabando. Muchos se meten en situaciones conflictivas, de bandas, de pandillas, y se van de ese mundo muy joven. Y por si fuera poco, también hay daños colaterales en este asunto de las guerras, en este asunto de la violencia, porque por cada persona que muere, la estadística nos dice que hay 10 personas que en este momento resultan heridas por esas situaciones que se dan de violencia que estamos viviendo en estos tiempos. Cuando hacemos un rápido análisis del 2024, de este año que estamos viviendo, los grandes conflictos en los que estamos sumidos, por ejemplo, uno es el que inició ahora el 7 de octubre pasado, con la muerte de miles de personas en los kibbutz, en el sur de Israel, colindando con la Franja de Gaza. Eso originó que Israel se abalanzara contra toda la Franja de Gaza, en este caso, contra estas guerrillas que los atacaron. Y ahora entonces hay un gravísimo conflicto entre Israel y entre Gaza. El conflicto de Rusia y Ucrania, que ya tiene más de 2 años de estarnos permeando. En Armenia, Azerbaiyán, hay conflictos civiles en la franja intermedia en África, guerras civiles en Sudán, en Birmania, Etiopía, en Malí, Burkina Faso, en Níger. Lo último que hemos analizado, por lo menos de este lado del mundo, que tal vez usted lo conoce en su país de origen, está el tema de las pandillas hiperviolentas que en este momento están volviendo a la nación de Haití en una anarquía. Ahí todo el mundo hace lo que quiera, las pandillas son las que están gobernando. Y por si fuera poco, solapadamente tenemos un conflicto muy serio entre los Estados Unidos y entre China. Quiere decir que el mundo en este momento está desbordado en guerras,
que es algo que no es novedoso para nosotros, es algo que Jesús ya lo había profetizado, lo leímos en Zacarías, lo leemos en Apocalipsis, es algo de todos los días, pero que lo que nos anuncia, nos mantiene en vilo, nos mantiene atentos y vigilantes, es que la segunda venida de Jesús cada día está más cerca. Un día de estos una persona me preguntó, hubo una invasión de Israel hacia la embajada de Irán en Siria, y luego vino Irán respondiendo con misiles y una serie de bombardeos sobre Israel, y alguien me preguntó y me dijo, ¿será posible que estemos ante una tercera guerra mundial? ¿Será que ya casi estamos afrontando lo que podría ser un conflicto bélico a gran escala, donde ya se involucren en países en dos grandes bandos, como le llamamos a la famosa Primera Guerra Mundial allá por el año 17, la Segunda Guerra Mundial allá por el año 45? ¿Será posible que entremos a un conflicto a gran escala? Yo no digo que no. Puede existir una tercera guerra mundial, puede venir una cuarta, puede venir una quinta, pero sí hay algo totalmente claro que debemos comprender. Es que lo que el mundo piensa en un conflicto posterior, si hablamos de una tercera guerra mundial, el temor de las personas allá afuera es que la capacidad de autodestrucción del ser humano en este momento es tal que ya las bombas no caen sobre los terrenos, como por ejemplo la bomba que cayó en Hiroshima, que mató a 250.000 personas, 160.000 personas, la que cayó en Nagasaki, que mató a 90.000 personas, 250.000 personas en el momento de que cayeron las dos bombas que lanzó el Enola Gay. Ustedes se acordarán de la Segunda Guerra Mundial. Eran bombas que cayeron donde la gente menos imaginaba. Las bombas caían y simplemente no se sabía exactamente dónde la bomba llegaba a su destino. Hoy en día la capacidad de autodestrucción del ser humano es tan precisa que podemos enviar un misil para que caiga exactamente en una zona geográfica determinada, pero las bombas que los hombres ahora, hoy en día, han creado, ya ni siquiera destruyen infraestructura. Ahora la capacidad de las ojivas de los misiles pueden llegar a un lugar, exterminar químicamente todo aquello que respire y dejar totalmente la infraestructura con vida. La persona que me hace esta pregunta en cuanto a la guerra, no me estaba preguntando si iba a existir una tercera guerra mundial como las dos anteriores que han habido, sino el temor de muchas personas es que ese mundo es una bomba de tiempo en el cual el hombre en una próxima guerra lo que podría entrar es autoaniquilarse. Y algo muy importante que a mí la Biblia me dice es que el ser humano nunca se va a autoaniquilar. No puede existir una próxima guerra, la tercera, la cuarta, la 16ª, cuando usted y yo ya no estemos. Nunca va a existir una guerra en la cual el ser humano en 100% se autoaniquile. Porque a mí lo que la Biblia sí me dice es que hay una gran guerra que todavía hace falta por librar, la última batalla que será del hombre contra Dios. Una batalla que más adelante vamos a analizar en esos foros de los martes y los jueves de escatología, y es lo que conocemos como la batalla del Armagedón. No puede existir una guerra donde el 100% de la humanidad se autoaniquile peleando unos contra otros, porque si no, entonces la Biblia estaría diciéndome algo que no es. A mí la Biblia me dice es que en un momento dado y en la segunda fase de la segunda venida de Jesús, los hombres se van a unir como hermanos. Los hombres rebeldes contra Dios se van a unir como hermanos y sus ejércitos serán unificados y comandados por la trilogía satánica para esa gran guerra final que será en el valle de Megiddo. Por tanto, seguirán habiendo guerras, muy probablemente la tercera, la cuarta, todas las que usted quiera, se seguirán levantando nación contra nación, pero el 100% de la humanidad no se puede autoaniquilar. Tienen que presentarse para esa guerra que la vemos a nivel de detalle en Apocalipsis capítulo 19. La Biblia nunca predijo a nivel de detalle
las guerras que nosotros hemos estado viviendo, principalmente las dos grandes guerras del siglo pasado. Lo que la Biblia sí me dice, y ya lo leímos en Mateo capítulo 24, versículo 6, lo que Jesús sí dijo, y por eso, hermano y hermana, yo le invito a que lea la Biblia. No le haga caso a esos memes, a esos videos fatalistas. No le haga caso a esos predicadores apóstatas y mentirosos que lo único que andan buscando son 5 minutos de fama. Lo único que andan buscando es que usted le dé like a sus mensajes y predicaciones. Lo único que anda buscando Satanás es crear más confusión y obviar algo muy importante, y es lo que la Biblia dice. Cuando usted tenga alguna consulta, alguna pregunta o alguna duda, vaya a la Biblia. La Biblia a usted no le miente. Jesús no predice las guerras ni cuándo se van a dar. Jesús lo que sí predice es que todo conflicto va a ser instituido para que quite la paz de la tierra. Claro, eso es lo que los grandes eventos bélicos en ese momento en muchos lugares del mundo están logrando. Están quitando la paz, están quitando la armonía. Pero la Biblia sí me habla de esa última y gran guerra, que en su oportunidad, en sesiones posteriores, la vamos a analizar a nivel de detalle. Sin embargo, yo le leo rápidamente Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, cuando nos dice: entonces vi a la bestia, a los gobernantes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para pelear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Aquí estamos en la segunda fase de la segunda venida de Cristo, cuando viene con los santos a la batalla del Armagedón. La trilogía satánica, el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, le han mentido a los ejércitos del mundo para que de una manera ilusa vayan a pelear contra Dios. Esta guerra que aparece en Apocalipsis capítulo 19 como un evento escatológico o futuro, una visión que tiene Juan, ya Daniel, el profeta, en su libro homónimo 500 años antes de Cristo, ya Daniel también nos había estado hablando acerca de esta gran guerra. Daniel es un libro que en la mayoría de los capítulos nos habla acerca de eventos finales. En algún momento vamos a tener también que ir a Daniel. Les recuerdo que vamos despacio. Esos temas nos van a llevar N cantidad de sesiones. No tengo ni la menor idea. Sin embargo, es algo que importante usted y yo tenemos que conocer conforme se acerca la segunda venida de Jesús. Yo le animo para que usted hable con sus pastores, para que usted hable con sus líderes, para que usted hable con sus ministerios. No sé a qué dedican sus reuniones de Biblia, no sé siquiera si en sus iglesias abren la Biblia. En muchas congregaciones le dedican más tiempo a la cantaleta, le dedican más tiempo a recoger diezmos y ofrendas, le dedican más tiempo a eventos sociales, pero tenemos que volver a la palabra, porque es la palabra la que me hace libre, es la palabra la que me guía a toda verdad, es la palabra la que se convierte en una lámpara y no me deja caer, no deja que nadie, absolutamente nadie, me mienta. Por eso es tan importante ir a la palabra. Daniel, 500 años antes de Cristo, nos anuncia en su libro que acercándose el tiempo del fin, vendrá un gran conflicto sin precedentes que va a culminar reuniendo a todos los ejércitos del mundo para ir a librar esa batalla final. Cuando leemos esa profecía de Daniel, es un poco entendible. Sin embargo, nosotros nos vamos al principio detrás del detalle. Recuerde que la revelación de la palabra tiene temas que son muy explícitos, hay temas implícitos que requieren un poco más de análisis, hay temas que definitivamente no son concluyentes, pero no nos interesa tanto el detalle como la idea o el principio detrás del detalle. Lo que Daniel concluye con ese gran conflicto bélico es lo que Juan refrenda en Apocalipsis, y es que al final no hay esperanza para el anticristo ni para ninguno de sus seguidores en ese conflicto bélico que se va a dar en la segunda venida de Jesús. Vean lo que dice Daniel en el capítulo 11, versículo 40 al 45. Dice Daniel: cuando llegue el tiempo final, el rey del norte responderá como una tormenta con carros, caballos, barcos de guerra. Invadirá a muchos países, los acabará como si fuera una inundación
invadirá muchas tierras, derrocará muchas naciones, en su enojo saldrá destruyendo y matando. Pero hasta ahí llegará su tiempo y no habrá nadie que le ayude. Aquí Daniel me está hablando de la batalla del Armagedón, me está hablando de ese conflicto bélico, me está diciendo hasta en qué va a terminar ese conflicto. Las guerras que nosotros libramos o que se libra el mundo en ese momento, no tenemos idea su alcance, su poder de destrucción, no tenemos claro cuáles van a ser las víctimas de esos conflictos, no sabemos cuándo van a terminar. Bendito Dios que esa última gran batalla, la batalla del Armagedón, sabemos quién va a ganar y quién va a perder. Sabemos en lo que va a terminar porque ya la Biblia, que es clara, que es diáfana, que no miente, ya nos lo ha dicho de antemano. Aquellos que vayan a luchar en franca rebelión contra Dios serán inmediatamente exterminados por la espada que sale de la boca del Rey de Reyes, y sus carnes y sus cuerpos serán comidos por aves de rapiña, serán comidos por buitres y por sopilotes en esa gran cena de la ira de Dios. Más adelante analizaremos ese acontecimiento que es increíble solamente hasta de imaginarlo. Por si fuera poco, 1000 años antes de Cristo, Daniel escribe 500 años antes de Cristo, pero todavía más hacia atrás, ya el libro de los Salmos, el rey David, en el Salmo capítulo 2, ya nos había vaticinado y profetizado hace 3000 años ese gran y último conflicto bélico que se va a dar en la segunda venida de Jesús. Cuando vamos al Salmo capítulo 2, versículo 2 al 4 y el 9, dice el rey David: los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes se asocian contra el Señor y contra su ungido. Vamos, rompamos sus cadenas, dicen, liberémonos de la esclavitud de Dios. Pero el Señor de los cielos se ríe y se burla de ellos. Entonces el Señor le dice a su hijo: gobiérnalos con vara de hierro, rómpelos como vasija de barro. Eso es lo que va a venir a hacer Jesús la próxima vez que aparezca. Jesús no va a venir a evangelizar. Jesús no va a venir a que lo maten. Jesús no va a venir a cristianizar el mundo. Se acabó la época de la gracia. Se acabó el período de la gracia. Vamos a entrar inmediatamente al período de la ira. Cuando se acaba la gracia de Dios, hermano y hermana, sálvese quien pueda. Cuando el hombre impenitente muere sin Dios y sin esperanza, en franca rebelión contra Dios, en el momento de su muerte se acabó la gracia. Inmediatamente el hombre que no se extingue, porque la muerte no es una extinción, y lo vamos a analizar la próxima semana. La muerte no es una extinción, es una mentira y una falacia de las grandes sectas mundiales que existen en este momento. La muerte simplemente es lo que hace es un corte de caja para darnos entonces el lugar que vamos a merecer en la eternidad, porque el ser humano es inmortal. El ser humano es mortal en cuanto a su carne, pero su espíritu es inmortal. Y vamos a analizar más adelante que lo que el hombre haya hecho en vida, en el momento del corte de caja, como si estuvieras en un supermercado, pasa los artículos y decís, bueno, ya no hay más, ok, la persona que está en cajas corta y te dice cuánto le debes por esos artículos que te está llevando. Así funciona la vida. Va a llegar un momento en que Dios hará un corte de caja con tu vida. Lo hará a los 20 años, lo hará a los 30 años, lo puede hacer a los 60 años. Puede hacerlo en esta noche. ¿Cuál es el problema? Si en tu corazón mora Cristo, no le debes temer a la muerte. Si Cristo no mora en tu corazón, entonces sí estás en un grave problema. Pero en el momento del corte de caja, lo que haya sucedido en vida va a determinar la eternidad. Y es precisamente lo que estamos analizando en esos foros de escatología. 1000 años antes de Cristo, Daniel ha predicho a través del Salmo número 2 cómo sucederán los eventos de la segunda venida, cuando el hombre en franca rebeldía vaya a pelear de una manera ilusa, de una manera tonta, si cabe la expresión, luchar contra el Eterno, y ahí es donde será aniquilado. Aún más, veremos más adelante que esa famosa última guerra o batalla del Armagedón o Valle de Megiddo no será una guerra, no se va a disparar ni una sola bala. Cuando el hombre quiere iniciar la guerra, ya estará totalmente muerto y comido por los opilotes. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, solo como para ampliar la ilustración de esa última gran guerra,
dice la palabra del Señor: después la bestia y los 10 reyes pelearán contra el Cordero, pero él y sus seguidores los vencerán. El Cordero vencerá. ¿Por qué? Porque es el Señor más grande y el Rey más poderoso. Con él estarán sus seguidores. Dios los ha llamado y elegido porque siempre lo obedecen. La venida de los santos con Jesús para traer juicio sobre ese mundo impenitente. Por eso es muy importante volver a aclarar que esa visión de Apocalipsis que Juan está recibiendo y que nos habla de esos famosos 4 sellos, los primeros 4 sellos del Apocalipsis que están relacionados con los carruajes de Zacarías 6 y las primeras señales que nos da Jesús en Mateo 24, concluimos en primer lugar que son juicios de Dios. Pero hay algo más importante. Estos sellos, estas primeras señales pre-segunda venida de Jesús, van a exterminar a 1 de cada 4 personas de este planeta. El mundo va a morir 1 de cada 4 a través de guerras, de hambre, de pestilencia a gran escala y de lo que se conoce, como leeremos más adelante, como fieras salvajes. ¿Cuáles son esas fieras salvajes que vamos a analizar? Los terremotos, la violencia, los abortos. Una fiera salvaje que cega una vida es el suicidio, los accidentes de tránsito, las persecuciones, las traiciones, el mismo enfriamiento del amor. Todas esas son esas famosas bestias salvajes que las vamos a encontrar en Ezequiel, las encontramos en Apocalipsis y que Jesús ya nos las está previniendo desde Mateo capítulo 24. Nada más nos adelantamos a un versículo que quiero leer con usted para que nos quede claro el concepto, y está en la segunda parte del versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis, cuando dice que la muerte y el infierno van a recibir poder para matar a la 4ª parte de los habitantes de ese mundo. O sea, 1 de 4 personas van a morir a través de las guerras, de las hambres, que tenemos que analizarla el próximo jueves, al igual que las enfermedades, esos ataques de animales salvajes, que también vamos a profundizar en las próximas sesiones. Ezequiel nos refrenda lo que estamos diciendo cuando Ezequiel, otro profeta escatológico, nos dice en el capítulo 14, versículo 21, y el Señor agrega: 4 grandes castigos aguardan a Jerusalén para destruir toda vida. 1, la guerra. 2, el hambre. 3, las fieras. 4, las plagas. Dicho de otro modo, lo que nosotros estamos viviendo en este momento, las guerras, las pestes, como las vamos a analizar el próximo jueves, desde ya está cordialmente invitado, a las 5 de la tarde hora de Costa Rica, todas estas plagas que han aparecido, estas hambres que el mundo está viviendo, esas fieras salvajes, que son otro tipo de muertes violentas, hermano y hermana, son juicios de Dios, advertencias de Dios para los que no mueren, para que se arrepientan. Aquellos que no están muriendo en las guerras, aquellos que todavía no están muriendo de hambre, aquellos que estamos vivos y que no hemos recibido el flagelo de esas pestilencias, estamos recibiendo advertencias de parte de Dios a través de todos aquellos que están muriendo por todos estos sellos, por todas estas grandes señales. Es el amor de Dios sobre el ser humano buscando su arrepentimiento. Recuerde que los juicios a través de los sellos, trompetas y las copas de ira, estos bloques de eventos son juicios. Estamos viviendo ahorita una época de castigo de parte de Dios sobre el mundo. Sin embargo, su misericordia todavía está viva. Si hasta el día de hoy no has muerto a través de un accidente de tránsito, es porque el Señor todavía te está llamando. Si hasta el día de hoy no has muerto o no estás en estado terminal por una enfermedad, es porque el Señor todavía tiene misericordia contigo. Si en este momento el Señor no ha traído una guerra sobre nuestras naciones donde debemos morir a nuestras familias, es porque el Señor en este momento, con lo que está sucediendo en otros lugares en el mundo, nos está hablando para que usted y yo procedamos al arrepentimiento. Pero va a llegar un momento en que el Señor va a decir: no más. Le di ejemplos, le di señales,
les di carruajes tirados con caballos, les di jinetes montados sobre caballos, les envié juicios, les hablé, los llamé, no quisieron entender. Ya no habrá más oportunidad. Veremos más adelante y haremos un análisis de esa infografía tan interesante, porque a través de esas primeras señales de Mateo 24, que van concatenadas con los sellos de Apocalipsis, va a morir una de cuatro personas en el mundo. Cuando vayamos al siguiente bloque de juicios, que serán las trompetas, va a morir una de cada 3 personas. Quiere decir que a través de los sellos y de las trompetas van a morir la mitad de la humanidad. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de todos estos juicios? Que los que no mueren, que los que quedan vivos, que los que fueron testigos de estos eventos, como lo somos usted y yo hoy en día, que los que estamos recibiendo misericordia de Dios en este momento, hermano y hermana, hagamos algo al respecto. El Señor nos está hablando de muy buena manera. El Señor le está hablando a tus hijos. El Señor te está dando tiempo, le está dando espacio a tu familia, porque dice la palabra del Señor que Él no quiere que el hombre perezca. Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Jesús lo dice en Ezequiel. Dios lo dice en Ezequiel. Ustedes creen que a mí me gusta aniquilar al hombre. No, Dios no es feliz. Sin embargo, hermano y hermana, Dios es santo. Dios no va a permitir que la injusticia, que la maldad y que el pecado prevalezca. Él es santo. Y en su morada santa no puede entrar lo que es impuro. Si el hombre no quiere arrepentirse, si tus hijos no quieren buscar de Dios, si tus compañeros de trabajo persisten rechazando al único que puede hacer algo por ellos, tarde o temprano tendrán una cita con el Eterno, tendrán que verse cara a cara, dar cuenta de sus acciones y definitivamente ahí ya no habrá nada que hacer. Será una comparecencia para que sean leídas la sentencia final y ser lanzado al lago de fuego, donde el mismo fuego dice que arde por los siglos de los siglos. Ojalá que ese no sea tu lugar eterno, que ese no sea el lugar de tu familia, el lugar de tus hijos. Quiere el Señor que eso que estamos viendo hoy en día, esas guerras, esas falsas doctrinas, más bien nos afiance más buscar al Señor, hacer el trabajo que tenemos que hacer y ponernos a cuentas con el Eterno, porque mientras hay vida, hay esperanza. Padre, gracias, te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, tu palabra ha corrido, ha llegado a los corazones. Que sea tu Espíritu ahora el que se encargue, Señor, de hablarnos a unos y a otros, y que cada uno, Señor, a lo interno haga su propia reflexión, su propia meditación. Hay mucho trabajo que hacer, tenemos familia que todavía no te conoce, tenemos hijos en rebeldía, tenemos todavía situaciones que atender propias de cada uno, que podamos, Señor, estar muy atentos y hacer las cosas que hay que hacer en el momento oportuno. Isaías dice, hoy es el día santo y agradable para buscarte a ti. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Toda la honra, toda la gloria para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde ya quiero invitarlo porque el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando de estas señales antes del fin y vamos a hablar de las pestilencias, vamos a hablar del hambre. Muchas de las enfermedades que en este mundo estamos viviendo son producto de la promiscuidad sexual, de todos esos errores que hemos tal vez cometido o estamos cometiendo en este momento a través de todo lo que el sexo ofrece, toda esa capacidad sexual que el hombre tiene. Hay muchas pestilencias, hay muchas enfermedades, hay muchas situaciones, hermano y hermana. Las pestilencias y las hambres son juicios de Dios que están viniendo sobre el mundo en este momento para que usted y yo pongamos atención. Próximo jueves, pestilencias y hambres, si Dios lo permite. Hoy 7 de la noche, MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Les recuerdo, en MP Radio estamos casi llegando a completar toda la Biblia, 1189 capítulos de la Biblia en formato audio dramatizado. Usted sintoniza MP Radio, entre a ministrosdelapalabra.org, nuestra página web. Usted inmediatamente sintoniza la radio,
Cada 2 melodías usted escucha un capítulo completo de la Biblia. La Biblia tiene 1189 capítulos. En este momento están sonando 1050. Este fin de semana vamos a tener más de 1100 capítulos y más de 2200 melodías sonando en MPP Radio. Muy probablemente a la vuelta de un mes vamos a tener toda la Biblia en formato audio dramatizado. ¿Cómo tiene usted que leer la Biblia? La Biblia se lee como usted la escucha en MP Radio. Muchas veces no leemos la Biblia con la intensidad, con la magnitud. No entendemos lo que el que escribe quiere decirnos porque somos muy superfluos para leer la Biblia. Pero le invito a que vaya a MP Radio y la escuche. Escuche a nuestro Dios airado por los pecados del mundo. Escucha a Jesús llorando por Jerusalén y su pecaminosidad. Escuche el amor de Pablo por las iglesias. Escuche la rebeldía de Absalón en contra de su padre y el odio que desprende y que podemos percibir a través de ese formato narrado en MP Radio. Es muy interesante escuchar la palabra del Señor bajo ese formato y le invitamos, es totalmente gratis. Usted puede entrar a nuestra plataforma y recibir el mensaje. 7 de la noche, Pastores Enríquez, hoy MP Radio, con su programa de Fe en Fe, de Gloria en Gloria, desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos una cita con los pastores en 1 hora. Vamos a escucharlos. Es un programa muy ameno, nos reímos. La pastora Alicia cada rato regaña al pastor. El pastor suelta la risa, todos nos reímos, oramos los unos por los otros. Usted envía sus peticiones, ellos traen reflexión de la palabra, traen música. Es un programa muy versátil, es un programa elaborado para su edificación y para su bendición. 7 de la noche, ministrosdelapalabra.org, MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Lo bendigo con toda bendición de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches.